Y bueno, en este espacio, cuando son las 7 de la noche con 20 minutos, le quiero agradecer mucho al doctor Miguel Edgar Ayllón Villegas, presidente de la Asociación Cumpliendo Sueños, que nos tome esta llamada, una breve llamada telefónica, porque me llamó mucho la atención, doctor, te agradezco mucho que nos regales estos minutos. Fíjese usted que de acuerdo a esta asociación, nos comenta el doctor, que casi 8 de cada 10 mexicanos andamos deprimidos por la pandemia. ¿Cómo estás, doctor? Buenas noches. Por la llamada, sí, fíjate que tenemos datos estadísticos sobre ansiedad y depresión que sí venimos en aumento, ¿no? Si bien en Puebla, fíjate, en 10 años, según el INEGI, 75% habían aumentado los casos de depresión, ansiedad, ¿no? Y ya con la llegada del COVID, las últimas estadísticas que hay es de 8 de cada 10 mexicanos y poblanos y tlaxcaltecas andamos con síntomas de depresión o ansiedad, ¿no? Y sobre todo por el confinamiento y las actividades que tenemos propias del COVID, ¿no? Que no han sido atendidas y que vienen siendo, según la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en el 2030 México va a ser uno de los primeros países que va a tener enfermedades mentales dentro de los primeros lugares, ¿no? Entonces, imagínate, si de por sí veníamos ya, ahora con el COVID, pues estos datos se van incrementando, ¿no? Doctor, y que además, obviamente por estas razones, subió mucho el consumo de alcohol. Sí, en un 30% las violencias, bueno, el alcoholismo un 30% y la violencia intrafamiliar también subió, ¿no? Entonces son datos estadísticos que ahí están y que bueno, uno no los escribe, sino nada más uno los replica, pero que nos llevan a pensar que tenemos que hacer algo, ¿no? Sobre todo, creo que tenemos que levantar la mano y decir, bueno, señoras y señores, tenemos que modificar ciertas actitudes y sobre todo creo que las autoridades deben de modificar las políticas en materia de salud mental, ¿no? Doctor, ¿qué podemos hacer en lo inmediato? En lo inmediato, ya, a partir de hoy, ¿qué podemos hacer? Yo fíjate que yo estaba pensando que necesita el gobierno y conjunto con los medios de comunicación masivos, así como nos dijeron, eh, los los síntomas y signos de tener coronavirus. Creo que es importante que los poblanos vayan empezando a identificar síntomas de ansiedad y síntomas de depresión, y más aún síntomas de depresión severa, ¿no? Porque no podemos familiarizarnos con ver cómo las personas atentan contra su vida. Entonces creo importante que tenemos que aprender, los poblanos, a identificar casos de depresión, casos de ansiedad en los jóvenes que ahora que están encerrados están metidos en sus celulares, en sus computadoras, ¿no? Que viene el confinamiento de la tercera ola, etcétera. A los familiares que han perdido un ser querido, ¿no? Y que ahí están estáticos, encerrados y ensimismados y consideran los familiares que son una situación de normalidad, y yo considero que no, que son datos que nos pueden estar alertando sobre casos de ansiedad y depresión. Entonces, considero que sí, el poblano debe de primero de saber identificar casos de problemas de ansiedad y depresión, y dos, no familiarizarse con ellos, al contrario, pedir ayuda, ¿no? Creo que es importante que se abran los espacios para la salud mental, para los poblanos y para el acceso sobre todo, ¿no? Imagínate las familias que han perdido un ser querido, ¿no? Los tanatólogos, ese dolor, cómo lo han manejado, cómo lo han soportado, ¿no? El personal médico, el personal de enfermería, los pacientes que han sobrevivido de COVID, ¿no? Y que han estado, imagínate, encerrados en el hospital, solitos, ¿no? Con el miedo, con la ansiedad, cómo están familia afuera, etcétera. Todos esos pacientes, pues al final de cuentas no han podido superar ciertas situaciones, y que a la larga estos síntomas de ansiedad y depresión van a seguir subiendo si no alertamos, ¿no? Y si no nos ponemos las pilas de decir, bueno, sí existe la depresión, sí existe la ansiedad, desde las personas que están con tristeza, desde las personas que están con agresividad en casa, con extremismos, ¿no? Que dejan de bañarse, dejan de comer, se encierran en sus habitaciones, ¿no? Son síntomas o actitudes que debemos de poner muy en cuenta y alerta y pedir ayuda. Eso es lo que necesita el poblano, o sea, saber pedir ayuda. El otro día hablé al 911 y sí te dan la atención psicológica, ¿no? Sí Sí, qué hay el bueno, ¿no? acceso
Desgraciadamente no tenemos una política de salud mental en las unidades de primer nivel, ¿no? O sea, desgraciadamente el acceso a un psicólogo, a un psiquiatra es difícil, ¿no? Desgraciadamente un tanatólogo pues no lo encuentras así como así, ¿no? Creo que ahí sí es un área de oportunidad que tenemos que trabajar, pero sin embargo creo que podemos aprender a saber identificar datos y signos de alarma en ansiedad, en depresión severa, ¿no? Y lo importante es que además lo dices con la autoridad que te da en los cargos que has ocupado: doctor, médico cirujano por la UAP, residente en urgencias médicas, maestría en administración de la gestión pública local, has sido jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 de la Secretaría de Salud, director del CESA de Tlaxcalancingo, también de la Secretaría de Salud, director del Hospital General de Tepeaca, coordinador delegacional del programa DIM del Gobierno del Estado de Puebla, asesor experto en salud reproductiva en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y bueno, pues sabes bastante de este tema. Doctor Miguel Edgar Ayllón Villegas, ¿dónde podemos checar tus publicaciones donde hablas justamente de estos temas? ¿Nos puedes dar tus redes sociales, doctor, si eres tan amable? Claro, ya sabes, el Face, principalmente, que es un medio excelente de comunicación. Miguel Ayllón, ahí estoy como Miguel Ayllón, mis redes también @Miguel-Ayllón en Twitter y en Instagram, ¿no? Que venimos platicando sobre este tema, que creo que tenemos que conjuntar esfuerzos, ¿no? Esperaría yo algún día ver las universidades públicas junto con la Secretaría de Salud sentados para redefinir las políticas públicas en materia de salud mental, ¿no? Te comento un caso. Yo cuando estuve como director del hospital de Tepeaca, realizamos un proyecto de investigación que fue muy muy padre y fue avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde pusimos a estudiantes ya con grados avanzados de psicología a atender a los pacientes hospitalizados previos que iban a ingresar a alguna cirugía, ¿no? O pacientes que estuvieran hospitalizados por alguna circunstancia que manejaran síndromes de ansiedad. Hicimos una evaluación y como resultados pues fueron maravillosos, porque fíjate, un 60% de los pacientes hospitalizados manejan una ansiedad tremenda y con probabilidad de la depresión, y manejándolos hospitalariamente se pudo reducir un 30% el uso de medicamentos, ¿no? Ansiolíticos, depresivos, etcétera. Entonces, si bien falta mucho por investigar, ¿no? Mucho por hacer, bueno, pues ahorita que estos índices se están elevando, creo importante mencionarlos. Bien, doctor, pues te agradezco mucho estos minutos y bueno, pues estamos al habla, si platicamos en unos días más y volvemos a abordar estos temas que pues yo creo que en este momento hacen mucha falta tocarlos de frente. Sí, te lo agradezco muchísimo, de verdad, gracias por la llamada. Al contrario, doctor, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias, son las 7:30 y bueno, vamos a tocar estos temas que son muy importantes, pero bueno, pues volvemos con las noticias.